Por un instante, olvida el ruido del mundo y siente el lento fluir del tiempo con la pequeña luz de estas palabras. La historia que voy a compartir contigo hoy es esta. Después de que una zarzuela de mariscos con 15 carabineros fuera servida en la mesa, mi hija de 4 años tomó solo uno. En ese momento, mi suegra me abofeteó y gritó que era una malnacida sin clase. Mi marido pronunció fríamente 2 palabras. Lárgate. No monté una escena. Simplemente hice una llamada telefónica que llevó a la familia Mendoza a la bancarrota, y esa noche, la mansión familiar se derrumbó en un caos infernal. Una enorme fuente de cerámica de Talavera, más grande que un rostro humano, con 15 carabineros al vapor en una rica zarzuela de mariscos, fue colocada sobre la mesa por la asistenta, despidiendo un vapor fragante. Los caparazones de un rojo intenso brillaban como si estuvieran barnizados en aceite, y una salsa espesa y aromática de vino blanco y azafrán cubría las colas carnosas de los crustáceos. En el caldo se mezclaban patatas tiernas y pimientos confitados que habían absorbido todo el sabor del guiso. Su aroma abrumador llenó instantáneamente todo el comedor. Hoy era el día de la comida familiar de los Mendoza. Un ritual que debía cumplirse cada semana, pasara lo que pasara. Una regla impuesta por la matriarca, doña Isabel Fuentes, para, según ella, fortalecer los lazos familiares. La larga y ornamentada mesa de comedor de estilo imperial estaba cubierta con un mantel de hilo blanco impecablemente planchado, y la cubertería de plata brillaba fríamente bajo la luz de la lámpara de araña de cristal del techo. Además del plato principal en el centro, había toda clase de entrantes delicados, pero la mirada de todos, de forma tácita, estaba fija en los carabineros. Yo estaba sentada en un extremo de la larga mesa, a mi lado mi hija Sofía, que acababa de cumplir 4 años. Mi marido legal, Javier Mendoza, estaba a la derecha de su madre, en la cabecera, con la cabeza gacha, y mirando fijamente su teléfono móvil. La luz de la pantalla iluminaba su rostro inexpresivo con un tono azulado. Doña Isabel Fuentes presidía la mesa como una reina en su trono. Vestía un vestido de diseño de terciopelo verde oscuro, su cabello peinado hacia atrás sin un solo mechón fuera de lugar, y las comisuras de sus labios caían por costumbre. Con su característica mirada crítica, examinó toda la mesa, como una soberana inspeccionando su territorio. Sofía, aún pequeña, estaba sentada en una trona alta. Sus cortas piernas se balanceaban en el aire. La niña, cautivada por el apetitoso color de la zarzuela, parpadeó sus grandes ojos y me susurró al oído. «Mamá, qué buena pinta tienen los langostinos». Mi corazón se ablandó. Acaricié su cabeza. «¿Quieres uno, mi Sofía? ¿Quieres que mamá te lo coja?» Según las reglas de la Casa Mendoza, ninguna persona de menor rango podía tocar la comida antes de que los mayores comenzaran a comer. Especialmente un manjar tan preciado. Normalmente, todos esperaban a que mi suegra tomara simbólicamente un bocado o diera permiso para empezar. Pero al ver la mirada suplicante de mi hija, y sabiendo que había 15 carabineros en la mesa suficiente para que cada persona comiera 2 y aún sobraran, un espíritu de rebeldía acumulado tras años de opresión se despertó en mí. ¿Por qué mi hija tenía que esperar el permiso de otros para comer en su propia casa? Respiré hondo e ignoré deliberadamente la mirada fulminante que parecía venir de la dirección de mi suegra. Con cuidado, usando las pinzas de servir, tomé un carabinero de tamaño mediano del borde de la fuente y lo puse en el platito frente a Sofía. Para evitar que me regañaran, le advertí a mi hija en voz baja. «Pórtate bien, Sofía. Come despacio. Ten cuidado con la cáscara». Sofía asintió dócilmente y extendió sus manitas para intentar coger el carabinero, que todavía era un poco grande para ella. Logró agarrarlo con éxito y una sonrisa dulce y satisfecha se dibujó en su rostro. Luego, retiró la mano y empezó a estudiar con curiosidad cómo debía comérselo, sin tocar ninguno de los otros carabineros de la fuente. Todo el proceso duró apenas unos segundos. Como mucho, esperaba una mirada de desaprobación de mi suegra o un par de comentarios sarcásticos. Me había acostumbrado a eso en los últimos años. Unas cuantas palabras para mí no eran nada si Sofía podía comer. Pero no esperaba esto. Plas. Un sonido claro y agudo de una bofetada resonó, desgarrando el silencio del comedor, donde solo se oían los leves tintineos de los cubiertos. Todos se estremecieron ante el repentino estruendo. Levanté la cabeza de golpe. Vi a doña Isabel Fuentes levantarse bruscamente de su asiento en la cabecera de la mesa. Su movimiento fue tan rápido que volcó la copa de vino que tenía al lado. El vino tinto se extendió rápidamente por el mantel de hilo blanco, como la sangre. Su rostro estaba pálido y sus facciones distorsionadas por una ira extrema. Su expresión, normalmente avara, ahora parecía escupir fuego mientras miraba a Sofía. Y mi hija, Sofía. En su mejilla izquierda, blanca y suave,
Había una marca de mano roja e hinchada, clara y vívida. La niña estaba completamente aturdida. El carabinero que sostenía cayó sobre el plato con un tintineo. Se quedó paralizada por un par de segundos. Y luego, como si acabara de sentir el dolor ardiente, sus pequeños labios se fruncieron y rompió a llorar a gritos. Un llanto que pareció llenar el universo. Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Y todavía tienes cara para llorar? La voz aguda de Isabel ahogó el llanto de la niña. Sus dedos, pintados con un esmalte de uñas rojo brillante, casi tocaban la nariz de Sofía. Malnacida sin raíces. ¿Qué demonios te pasa? Los mayores aún no han tocado la comida, ¿y tú te atreves a servirte? Igual que tu madre, una muerta de hambre que no sabe cuál es su lugar. Vulgar hasta la médula. Las palabras malnacidas sin raíces se clavaron en mi corazón como un punzón de hielo envenenado. En ese instante, la última hebra de mi cordura, que había mantenido a la fuerza para preservar una paz superficial, se rompió por completo. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo subiera a mi cabeza, pero mis extremidades se quedaron heladas. Un zumbido resonó en mis oídos. El llanto desgarrador de mi hija y los insultos hirientes de Isabel se mezclaron, y mi mente se quedó en blanco por un momento. «Señora, ¿qué cree que está haciendo?», grité, levantándome casi por instinto. Me levanté tan bruscamente que las patas de la silla rasparon el suelo de mármol, produciendo un ruido ensordecedor. En un solo paso me acerqué a Sofía y abracé a mi hija, que temblaba y lloraba. La marca roja en su mejilla quemaba mis ojos y convirtió en cenizas la última pizca de ilusión que me quedaba sobre esta casa. ¿Qué estoy haciendo? Isabel se plantó con las manos en las jarras, acercándose un paso más, amenazante. Casi podía sentir sus salpicaduras de saliva en mi cara. Estoy enseñando modales, Elena. Mira en lo que has convertido a mi nieta. No tiene ni una pizca de educación. Vosotras dos estáis arrastrando por el fango el apellido Mendoza. Ya lo decía mi madre, de casta le viene al galgo. Temblando de rabia, apreté más fuerte a Sofía en mis brazos. La niña sollozaba en mi pecho, su pequeño cuerpo ardía como el fuego. Levanté la vista, por encima de la imponente figura de mi suegra, y miré al hombre que no había dicho una sola palabra durante todo este tiempo. Mi marido, Javier Mendoza. Todavía estaba mirando su teléfono. No, acababa de levantar la cabeza. Pero en su rostro no había ni un ápice de pena por su hija abofeteada, ni rechazo por los insultos de su madre. Solo una irritación extrema y un disgusto, como si el ruido lo hubiera molestado. Su mirada era tan fría como el hielo en pleno invierno. Recorrió a Sofía llorando, pasó por encima de mí, pálida y temblorosa, y finalmente se detuvo en mi rostro. Javier, mi voz se quebró. Albergaba una millonésima parte de esperanza. Esperaba que, aunque fuera por pura apariencia, dijera, «Mamá, la niña aún es pequeña», que mantuviera al menos una apariencia de justicia. Pero no lo hizo. Sus delgados labios se movieron, articulando palabras claras y frías. No tenían ninguna emoción, pero fueron más destructivas que la bofetada y los insultos de Isabel. Dijo, «Lárgate, lárgate». 2 palabras. Me dijo que me largara. Después de que su madre abofeteara a mi hija sin motivo y la llamara malnacida, él le dijo a su madre, a mí, que cogiera a mi hija humillada y me largara de inmediato. Ya. De repente, empecé a reír. Al principio, fue un sonido ahogado, que salía de lo más profundo de mi garganta, pero poco a poco, se convirtió en una risa incontrolable que me sacudía los hombros. Casi se me saltaban las lágrimas, pero no eran de tristeza. Era una calma anormal y una sensación de liberación que llegaba después de una ira y una desesperación extremas. Ya basta, Elena. Te equivocaste durante los últimos 5 años. No, te equivocaste desde el día en que decidiste casarte con Javier Mendoza. Te equivocaste de lleno. Dejé de reír y me sequé una lágrima del rabillo del ojo con la punta de los dedos. Cuando volví a levantar la cabeza, en mi rostro ya no quedaba rastro de la ira, la injusticia o la vulnerabilidad de antes. Solo una frialdad y una calma absolutas. Ya no miré la cara repugnante de Isabel, sino que me enfrenté directamente a los ojos de Javier, llenos de irritación y desprecio. Javier Mendoza, mi voz era sorprendentemente serena. Repítelo. Javier pareció sorprendido de que, en lugar de correr a mi habitación llorando con la niña, como en tantas ocasiones anteriores, me atreviera a desafiarlo. Dudó un momento, pero luego, la idea de que su autoridad estaba siendo cuestionada avivó su ira. «Elena, ¿estás sorda? He dicho que te largues de aquí con esa cría ruidosa. Fuera de mi vista». «Bien, muy bien», asentí. Incluso una extraña sonrisa apareció en mi rostro. No lloré, ni supliqué, ni me puse histérica, como ellos esperaban. Ni siquiera dije una palabra más. Simplemente, con lentitud y mucho cuidado, acomodé a Sofía,
que lloraba casi hasta el agotamiento, en una posición más cómoda en mis brazos, y con la otra mano libre, con una calma exasperante, saqué mi teléfono móvil del bolsillo de mis vaqueros. Era un smartphone anticuado, con la carcasa desgastada. Comparado con el último modelo plegable de Javier o el teléfono personalizado con incrustaciones de diamantes de Isabel, parecía patético. Lo había comprado hace 3 años en mi cumpleaños, con el dinero que gané en un trabajo a tiempo parcial. En la casa Mendoza, yo era un fantasma. No tenía tarjeta de crédito familiar ni límite de gasto. Cada céntimo que gastaba tenía que ser aprobado por Isabel, bajo el pretexto de ayudarme a gestionar las finanzas de nuestro pequeño hogar. Javier e Isabel miraron mis acciones con un desprecio casi desbordante. Isabel en particular se burló. Vaya, vaya, Elena, ¿ahora vas a llamar a tu miserable familia para lloriquear? ¡Qué patética! Te lo digo yo, aunque hoy trajeras al mismísimo rey, te vas a ir de esta casa. Descaradas. Ignoré sus ladridos. Deslicé el dedo por la pantalla fría y encontré con destreza un número guardado sin nombre, pero que ya estaba grabado en mis huesos. El prefijo de ese número era de Asturias, una comunidad a cientos de kilómetros de distancia. El teléfono sonó 2 veces y se conectó de inmediato. Del otro lado, se escuchó la voz de un hombre de mediana edad, grave y autoritaria, pero con un matiz de preocupación. Hablaba un español perfecto, aunque con un ligero acento del norte. Elena. Al oír esa voz, la calma que había mantenido a la fuerza se tambaleó por un instante. Sentí un nudo en la garganta, pero lo reprimí de inmediato. Respiré hondo y miré a Javier y a Isabel, que empezaban a mostrar un atisbo de inquietud ante mi serenidad. Luego, hablando al auricular con un tono claro, frío e incluso un poco lánguido, pronuncié cada sílaba con fuerza. Papá, soy yo. Hice una pausa, y luego pronuncié las siguientes palabras con claridad. Cada sílaba resonó como un martillo en el silencioso comedor. Es hora de recoger la red. Arruina al grupo Mendoza. Ahora mismo. En el instante en que terminé de hablar, un silencio sepulcral se apoderó del comedor. Incluso Sofía, abrumada por la atmósfera anómala, redujo su llanto a pequeños sollozos. La irritación y la ira en el rostro de Javier se congelaron. Fueron reemplazadas por una expresión de total incredulidad y estupefacción. Me miraba fijamente, como si me viera por primera vez. Isabel fue aún más exagerada. Abrió la boca y los ojos como platos. Al cabo de un momento, soltó una carcajada estridente, como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Ja, ja, Elena, ¿te has vuelto loca? ¿Qué fantasías estás teniendo aquí? ¿Pedirle a tu padre que arruine a los Mendoza? Pero si tu padre, ese muerto de hambre, lleva años bajo tierra, ni aunque saliera de su tumba tendría derecho a limpiarnos los zapatos. ¿Bancarrota? Me parece que has perdido el juicio. Javier, mira esto. Esta es la mujer que te empeñaste en traer a casa. Es una completa lunática. La ignoré por completo. Al otro lado del teléfono, mi padre guardó silencio durante 2 segundos. Luego, escuché un ligero suspiro, casi como si contuviera una sonrisa. Pero detrás de eso, se sentía una frialdad y una determinación que lo controlaban todo. Entendido. Has sufrido mucho, hija. Papá te espera en casa. Sí, respondí en voz baja y colgué. No hacían falta más palabras. Casa. Qué palabra tan cálida y, a la vez, tan extraña. Guardé el viejo teléfono en mi bolsillo y, con Sofía en brazos, salí del comedor. Mis pasos eran firmes, sin un ápice de duda o nostalgia. Elena, no te muevas de ahí, gritó Isabel a mi espalda, histérica. No te hagas la misteriosa. Escúchame bien, si pones un pie fuera de esta puerta hoy, no vuelvas a pensar en regresar jamás. Javier finalmente pareció salir de su estupefacción. En su lugar, una oleada de ira por sentirse humillado lo invadió. Golpeó la mesa con fuerza. Elena, ¿a qué viene este berrinche? Pídele perdón a mi madre ahora mismo. No detuve mis pasos. Crucé el vestíbulo, lo suficientemente grande como para celebrar una fiesta, y me dirigí hacia la escalera curva que llevaba al 2.º piso. Mi habitación estaba allí. No, era solo un cuarto de invitados donde me alojaba temporalmente. Tenía que recoger algo, lo más importante, el libro de familia con el certificado de nacimiento de Sofía y mi DNI. Todo lo demás, la llamada ropa de marca y las joyas que la familia Mendoza me había otorgado, era basura. No me llevaría ni una sola cosa. En mis brazos, Sofía gimió suavemente. Enterró su carita en mi cuello. Sus lágrimas calientes mojaron mi piel. Me duele la mejilla. Abuela es mala. Papá es malo. No llores, mi amor. La mejilla dejará de doler pronto. Besé su frente febril. Mi voz era más suave y firme que nunca. Mamá te sacará de aquí.
Vamos a casa del abuelo. En casa del abuelo hay muchos, muchos langostinos deliciosos. Sofía podrá comer todos los que quiera. Nadie volverá a pegarte. Nadie volverá a insultarte. ¿De verdad? Preguntó Sofía, levantando su carita llena de lágrimas. De verdad, dije, sintiendo un dolor agudo en el corazón al ver la marca roja en su mejilla. Pero mi mirada se volvió aún más afilada. Mamá te lo promete. A partir de hoy, si alguien hace que mi hija Sofía derrame una sola lágrima, mamá hará que esa persona derrame sangre. Mientras subía las escaleras con Sofía, podía oír a Isabel abajo, todavía lanzando maldiciones. Javier probablemente estaba haciendo una llamada, molesto, seguramente llamando a mi familia, a ese hogar pobre y humilde que, en su memoria, ya no tenía a nadie. ¿Para discutir o para advertir? Lamentablemente para él, nunca podría conectar con ese número. El número que ellos conocían de mi supuesta familia ya no existía. Regresé rápidamente a esa habitación fría e impersonal. En una simple mochila, metí nuestros documentos esenciales, el poco dinero en efectivo y una tarjeta bancaria anónima que había escondido bajo una tabla suelta del parqué. Este era mi último recurso, preparado en secreto para mi hija y para mí durante estos años de humillación. Luego, con Sofía en brazos, salí silenciosamente por la puerta trasera de la villa, sin que nadie me viera. La brisa de la noche de principios de verano era fresca en mi rostro. Se sentía bien. La urbanización estaba muy bien cuidada, y por la noche era tan silenciosa que se oía el canto de los grillos. Me di la vuelta y miré una vez más la lujosa villa de los Mendoza, brillantemente iluminada en la oscuridad de la noche como un palacio, un lugar que una vez pensé que era mi hogar. Ahora veía que no era más que una jaula dorada y fría. Saqué mi viejo teléfono y marqué otro número, y solo dije 3 frases. Al lugar de siempre, ven a recogerme. 15 minutos después, un Bentley Mulsanne negro se deslizó silenciosamente como un fantasma en la noche y se detuvo frente a mí. Del asiento del conductor bajó un chofer de mediana edad, con traje negro, guantes blancos y expresión solemne. Me abrió la puerta con cortesía. Señorita, suba por favor. Con Sofía ya medio dormida en mis brazos, me agaché y me senté en el cómodo asiento trasero. El coche salió suavemente de la urbanización, conocida como la más exclusiva de la ciudad. Casi al mismo tiempo que el coche salía por la puerta principal, mi teléfono empezó a vibrar como un loco. En la pantalla aparecían alternativamente los nombres de Javier Mendoza, Isabel Fuentes, e incluso el padre de Javier, don Ricardo Mendoza, el presidente del grupo. Hasta parientes de la familia Mendoza que normalmente ni me miraban. Apreté el botón de apagado. El mundo se quedó en silencio. El coche no se dirigió a la terminal de salidas normal del aeropuerto, sino que entró por una discreta vía de acceso privada. Se detuvo junto a un elegante jet privado que brillaba suavemente en la oscuridad de la noche. Junto a la escalerilla, 2 filas de tripulantes de cabina uniformados esperaban con expresión respetuosa. Señorita, el jet está listo. Podemos despegar hacia Asturias en cualquier momento, dijo el capitán, inclinándose. Asentí y subí la escalerilla con Sofía dormida en brazos. Cuando el avión empezó a acelerar en la pista y finalmente desafió la gravedad para elevarse con fuerza en el cielo nocturno, miré por la ventanilla la ciudad brillantemente iluminada que se alejaba bajo mis pies. Familia Mendoza, el juego ha terminado. El avión atravesaba las nubes, volando estable a 10.000 metros de altitud. Fuera, solo la profunda oscuridad de la noche y las finas gotas de condensación en la ventanilla. Pero dentro de la cabina la temperatura era primaveral, y solo se oía el zumbido grave y constante de los motores. Sofía dormía profundamente en mis brazos. Una joven azafata, exquisitamente entrenada, se acercó en silencio y me ofreció una manta de cachemir y un vaso de leche tibia. Luego, trajo un botiquín de primeros auxilios y, con un toque delicado, aplicó un ungüento fresco y calmante sobre la marca de la bofetada en la mejilla de Sofía. El ungüento desprendía un sutil aroma a hierbas y su efecto fue inmediato. El ceño fruncido de Sofía, que se contraía incluso en sueños, se relajó lentamente. ¿Desea la señorita que le preparemos la cena?, preguntó la azafata en voz baja. Su mirada mostraba una preocupación adecuada, pero ninguna curiosidad innecesaria. Negué con la cabeza. No tenía apetito. Solo acepté la leche tibia y la bebí a sorbos. El líquido caliente, al bajar por mi garganta, ayudó a calmar un poco mis nervios crispados. Solo un vaso de agua, por favor. Gracias. Por supuesto. Un momento. Se dio la vuelta y desapareció en silencio. El interior del avión era extremadamente lujoso, pero sin ostentación. Los asientos de cuero eran amplios y cómodos. El espacio era privado y sereno. Comparado con aquella casa de la que acababa de escapar, llena de gritos hirientes y miradas frías, esto era otro mundo.
Acaricié suavemente la espalda de Sofía, mirando la infinita oscuridad tras la ventanilla. Pero mi mente no encontraba la calma. 5 años. Habían pasado 5 años desde que me empeñé en casarme con Javier Mendoza, rompiendo prácticamente relaciones con mi padre, ocultando mi identidad y despojándome de toda mi agudeza para empezar una supuesta vida matrimonial normal. ¿Qué tipo de vida había llevado en la casa Mendoza durante esos 5 años? Antes de la boda, lo que la familia Mendoza valoraba era la imagen pura y considerada que yo proyectaba, y mi origen, que según sus investigaciones, era el de una familia normal y decente, aunque venida a menos. Después de la boda, y especialmente después de dar a luz a mi hija, Sofía, todo cambió. Mi suegra Isabel Fuentes, una mujer de provincias que, con algo de belleza y mucha tenacidad, se casó con un viudo de la familia Mendoza y ocupó el lugar de la primera esposa del padre de Javier. Su esnovismo y su clasismo innato se manifestaron sin disimulo. Me consideraba una mera herramienta para continuar el linaje de los Mendoza. Cuando la herramienta no produjo un hijo varón, me volví inútil. La opresión verbal diaria y las críticas por nimiedades eran el pan de cada día. Las reglas de la casa Mendoza eran innumerables, y la interpretación de las mismas siempre estaba en sus manos. Un día, era mi forma de vestir la que carecía de clase y manchaba el apellido. Al día siguiente, era mi incapacidad para atender a mi marido y mantenerlo a mi lado. Al otro, mi mala educación la que convertía a Sofía en una niña vulgar. Y Javier Mendoza, mi maravilloso marido, antes de casarnos, cuando me cortejaba, fue increíblemente atento y detallista, ocultando muchos de los defectos de un niño de papá. Pero después de la boda, especialmente cuando se dio cuenta de que mi familia no podía proporcionarle las poderosas conexiones empresariales que esperaba, su actitud cambió drásticamente. Disfrutaba como algo natural de todo lo que le daba su estatus de heredero de los Mendoza, pero no tenía ningún interés real en los negocios, aunque era extremadamente sensible a las apariencias. En su mente, una esposa debía ser un hermoso jarrón, sumisa, obediente, presentable en sociedad, capaz de servirle a él y a su madre, y de darle un hijo. Cuando di a luz a una hija, mi valor disminuyó, y a medida que la prolongada opresión me fue apagando, solo me mostró frialdad e irritación. Siempre se ponía del lado de su madre. Cada vez que discutía con Isabel, sin importar quién tuviera la razón, su frase era siempre la misma. Mamá ya es mayor. ¿No puedes tener un poco de paciencia? Es mi madre, ha sufrido mucho para criarme. Como si yo, Elena Vargas, fuera un trozo de madera sin sentimientos. Lloré innumerables noches en soledad. Intenté dialogar, pero solo recibí su indiferencia y la orden de no montar numeritos. Cedí una y otra vez. Rebajé mis expectativas una y otra vez, solo para darle a Sofía, al menos en apariencia, una familia completa. Acepté ocultar mi educación y mis capacidades, viviendo como una señora de transparente y sin poder económico en casa. Soporté que Isabel controlara a Sofía como si fuera de su propiedad, inculcándole sus ideas machistas. Pensé que mi paciencia traería la paz, que podría esperar hasta que Sofía fuera un poco más mayor. Hasta hoy. Hasta ese carabinero. Hasta esa bofetada en la mejilla de Sofía. Hasta esas palabras, malnacidas sin raíces. Hasta el frío lárgate de Javier. No solo hicieron añicos la autoestima de mi hija de 4 años, sino también todas las fantasías con las que me había autoengañado durante los últimos 5 años. Los insultos que lanzaron no solo eran una humillación para Sofía, sino un desprecio absoluto hacia mí y hacia la familia que estaba detrás de mí, de la que no sabían nada. Me dijeron que me largara. Bien, me largaría, pero antes de irme, iba a volcar con mis propias manos el tablero de juego sobre el que ellos se sentían tan poderosos. Señorita, su agua. La azafata colocó un vaso de agua mineral a temperatura ambiente en la mesita a mi alcance, y al mismo tiempo me informó en voz baja. Aterrizaremos en el aeropuerto de Asturias en aproximadamente 3 horas. Don Arturo ha dispuesto que la recojan. Entendido, asentí. Don Arturo era mi padre. En Asturias, y en círculos mucho más amplios, era conocido por un nombre que infundía respeto y temor. Una familia de nuevos ricos como los Mendoza no era digna ni de limpiarle los zapatos. En aquel entonces, yo era joven y rebelde, harta de las ataduras y la atención que conllevaba mi apellido. Buscando un supuesto amor verdadero y libertad, oculté mi identidad y me casé con Javier Mendoza. Mi padre se enfureció y tuvimos una discusión terrible. Le dije la estupidez de que renunciaba a todo, convencida de que podría manejar mi propia vida. Durante estos 5 años, nunca le llamé primero. Mi padre también pareció tomarse en serio mi decisión y fingió no preocuparse por mí.
Pero yo sabía. Sabía que siempre había tenido a su mejor personal protegiéndome en la sombra. De lo contrario, ¿cómo una mujer huérfana como yo habría podido ahorrar ese fondo de emergencia sin que los Mendoza se dieran cuenta? ¿Cómo habría podido movilizar un jet privado con tanta facilidad en un momento crítico? Ese viejo teléfono, ese único número, era el último y único vínculo entre mi padre y yo. Me había dejado una vía de escape, me había dejado mi dignidad. Estaba esperando a que yo misma me diera cuenta y regresara por mi propio pie. Hoy he vuelto, de la manera más contundente. Bebí un sorbo de agua. La sensación fría me ayudó a aclarar mis pensamientos. Saqué el móvil y lo encendí. Puesto que el tablero ya estaba volcado, no había necesidad de esconderse más. Al instante, una avalancha de mensajes y notificaciones de llamadas perdidas inundó el teléfono, casi bloqueándolo. Mensajes de Javier. Elena, deja de hacer locuras y vuelve ahora mismo. Vuelve y pide perdón. Contesta al teléfono. ¿Pero qué coño estás haciendo? Te lo advierto, para antes de que sea tarde. Si no apareces en una hora, atente a las consecuencias. Mamá, ¿qué pasa con la empresa? ¿Has sido tú? ¿Con quién te has juntado? Contéstame, puta loca. Mensajes de voz de Isabel. Al reproducirlos, estalló un grito histérico. Elena, desgraciada, ¿qué le has hecho a mi Javier? No paran de llamar de la empresa hasta a casa. Pájaro de mal agüero. Vuelve aquí ahora mismo. Te has largado con otro para arruinarnos, ¿verdad? Desde el principio supe que no eras trigo limpio. Como le hagas daño a mi Javier, te juro que ni muerta te dejaré en paz. Contesta. Contesta. Malnácida. Prostituta. Un mensaje de Ricardo Mendoza, el padre de Javier. Su tono era más contenido, pero la ansiedad era palpable. Elena, soy Ricardo. Haya pasado lo que haya pasado, hablemos las cosas en persona, como una familia. Primero, vuelve con Sofía. Lo hablaremos cara a cara. Javier y su madre a veces tienen la lengua muy larga, te pido disculpas en su nombre. Pero vuelve. Todo se puede negociar. Incluso parientes lejanos de los Mendoza, con los que apenas había cruzado palabra, me enviaban mensajes, algunos intentando sondear, otros culpándome. Miré los mensajes con una sonrisa gélida. ¿Ahora tenían prisa? ¿Ahora estaban asustados? ¿Ahora éramos familia? ¿Ahora pedían disculpas? Demasiado tarde. Ignoré todos los mensajes y llamadas. Busqué en mis contactos el número guardado como señor Garrido y llamé. El señor Garrido era el asistente personal de mi padre y un hombre que me había visto crecer, la mano derecha en la que mi padre más confiaba. El teléfono fue respondido casi al instante. ¿Señorita? La voz del señor Garrido contenía una mezcla de emoción y alivio. ¿Está usted bien? ¿Y la señorita Sofía? ¿Nuestro personal la ha recogido? Señor Garrido, estoy bien. Sofía también. Estamos en el avión ahora mismo. Al oír su voz familiar, volví a sentir un nudo en la garganta, pero lo contuve. ¿Y mi padre? Don Arturo está bien, no se preocupe. Estaba muy preocupado por usted. La voz de Garrido era suave pero firme. No se inquiete. Don Arturo está dirigiendo personalmente la operación. El primer saludo ya debería haber llegado a la familia Mendoza. Entendido, respondí. No sentía ninguna compasión, solo la satisfacción de una venganza inminente. Quiero saber el estado actual de la situación. Por supuesto. El tono de Garrido se volvió inmediatamente profesional. Han pasado 2 horas y 17 minutos desde su llamada. Las medidas tomadas hasta ahora son las siguientes. Primero, hemos movilizado todos nuestros contactos y fondos para lanzar un ataque de venta en corto en los mercados internacionales de divisas y futuros contra los productos relacionados con el principal negocio del Grupo Mendoza. Simultáneamente, hemos difundido rumores negativos perjudiciales para ellos. Las acciones del Grupo Mendoza cayeron un 30% en los últimos 30 minutos de la sesión, provocando una suspensión de la cotización. Segundo, varias empresas multinacionales que tenían estrechas colaboraciones con el Grupo Mendoza ya han declarado simultáneamente la suspensión o terminación de la cooperación, alegando fuerza mayor o incumplimiento de contrato por parte de la otra parte. Tercero, hemos notificado a todos los bancos e instituciones financieras con las que tenemos relación que suspendan por completo las líneas de crédito al Grupo Mendoza y comiencen a exigir el pago anticipado de los préstamos con vencimiento. Cuarto, los procesos de aprobación de varios proyectos importantes en los que estaba inmerso el Grupo Mendoza han sido suspendidos indefinidamente. Quinto, la Agencia Tributaria y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya deben haber recibido informes detallados sobre presuntos delitos de evasión fiscal y prácticas de competencia desleal por parte del Grupo Mendoza. Garrido explicaba con calma.
Cada medida era como un martillazo demoledor sobre los cimientos del imperio comercial de los Mendoza, un imperio que parecía sólido pero que en realidad estaba lleno de grietas. Según nuestra inteligencia, los fondos líquidos actuales de la familia Mendoza apenas les alcanzan para hacer frente a la primera reclamación de pago de los bancos y a las facturas de los proveedores. No aguantarán más de 24 horas. Los teléfonos de Ricardo Mendoza y de Javier deben estar ardiendo ahora mismo. Adicionalmente, hemos confirmado que doña Isabel Fuentes posee numerosos activos en el extranjero y artículos de lujo adquiridos ilegalmente a través de fondos del Grupo Mendoza a su nombre. Estas pruebas también han sido presentadas simultáneamente a los organismos reguladores pertinentes. Escuché en silencio, con una tormenta en mi interior. ¿Era esto el poder absoluto? Sin necesidad de gritar, sin necesidad de confrontación directa, una sola orden podía reducir a cenizas a una supuesta familia poderosa en un instante. Señorita, don Arturo me ha pedido que le pregunte, ¿cuál es su línea roja final con respecto a los 3 miembros de la familia Mendoza? La voz de Garrido se volvió un poco más grave, planteando la pregunta clave. Mi línea roja final. Miré a Sofía, dormida en mi regazo. Vi la marca roja en su mejilla, que aunque empezaba a desvanecerse, todavía era visible. Recordé la bofetada y los insultos de Isabel. Recordé la frialdad de Javier y su lárgate. Mi mirada se endureció por completo. Javier Mendoza e Isabel Fuentes. Haz que lo pierdan todo. Que acaben en la miseria, pagando el precio más terrible por todo lo que le han hecho a Sofía durante estos 5 años, y especialmente hoy. En cuanto a Ricardo Mendoza, hice una pausa. Aquel hombre al menos mantenía una apariencia de civismo. Incluso había mostrado, aunque fuera de forma esporádica, algo de afecto de abuelo hacia Sofía. Aunque fuera mínimo, no merecía la ruina total. Si es sensato y coopera, déjale lo suficiente para una jubilación básica, para que pueda salir de este circo. Pero si se obstina y se resiste, déjale que se hunda con su mujer y su hijo. Entendido, respondió Garrido con firmeza. Don Arturo piensa lo mismo. No se preocupe, señorita. Todo se hará de forma limpia. Usted solo tiene que volver a casa tranquila. Don Arturo la echa mucho de menos. Yo también le echo de menos, murmuré para mis adentros después de colgar. ¿A papá? Apreté a Sofía un poco más fuerte. El avión volaba silenciosamente a través del cielo nocturno. El destino era un verdadero hogar y una nueva vida. Y en la ciudad que dejaba atrás, la pesadilla de la familia Mendoza acababa de empezar, con un prólogo sangriento escrito por mí. Cerré los ojos. Ya no miré las notificaciones de llamadas perdidas que vibraban sin cesar. La cabina estaba en silencio, solo se oía el leve susurro del sistema de circulación de aire. Sofía se movió en mi regazo, chasqueó los labios y siguió durmiendo. El ungüento había funcionado. La marca roja e hinchada se había desvanecido casi por completo, dejando solo un rastro tenue. Le acomodé la postura para que durmiera más cómodamente. Sin embargo, mi mirada se desvió involuntariamente hacia el viejo teléfono, ya silencioso. Su calma actual era la prueba de la enorme tormenta que se estaba desatando al otro lado. Al final, no pude reprimir por completo el oscuro impulso de presenciar su miseria con mis propios ojos. Desbloqueé la pantalla, ignorando los cientos de mensajes no leídos y las notificaciones rojas. Introduje una triple contraseña para acceder a una aplicación secreta. Era uno de los programas que el señor Garrido me había obligado a instalar hacía años por seguridad. Además del seguimiento de la ubicación y la llamada de emergencia, tenía una función que me permitía acceder de forma unidireccional a las cámaras de vigilancia ocultas instaladas en algunas áreas clave de la villa de los Mendoza. Estas cámaras fueron instaladas por mi padre a través de canales especiales después de mi boda, por si acaso. La familia Mendoza ni siquiera sabía de su existencia. En los últimos 5 años, nunca había abierto esta aplicación voluntariamente. La sola idea de ver escenas de esa casa me asfixiaba. Pero hoy era diferente. La punta de mis dedos temblaba ligeramente. Toqué la pantalla de vigilancia que conectaba el salón y el comedor. Lo primero que llegó a mis oídos fue el grito casi desgarrador de Isabel. Tan agudo que parecía atravesar la pantalla. Ricardo, haz algo. Llama a alguien. ¿Por qué nadie te coge el teléfono? ¿Se han muerto todos? La imagen temblaba ligeramente, pero era clara. El salón, que una vez fue un símbolo de lujo y elegancia, era ahora un caos. La copa de vino volcada se había hecho añicos en la alfombra. La mancha de vino parecía una cicatriz grotesca. Los cojines del costoso sofá de cuero estaban esparcidos por todas partes, y el cenicero de la mesa rebosaba de colillas. El aire parecía denso con el olor a humo y ansiedad. Ricardo Mendoza, mi suegro, que siempre cuidaba su apariencia y parecía imperturbable,
Ahora caminaba de un lado a otro en el centro del salón como una bestia enjaulada. Pulsaba bruscamente la pantalla de su móvil, se lo llevaba a la oreja, y luego lo apartaba con más nerviosismo, colgando. De su boca salían gemidos de rabia contenida. Nadie contesta. Ni el director del banco, ni el subsecretario de Industria, ni los principales clientes. Maldita sea. O tienen el teléfono apagado, o están comunicando, o simplemente dicen que no pueden hacer nada. ¿Qué demonios está pasando? Su chaqueta de traje estaba tirada de cualquier manera sobre el respaldo del sofá, la corbata torcida y su frente perlada de sudor frío. Su habitual compostura y control habían desaparecido. De repente, se detuvo y miró con los ojos inyectados en sangre a Javier, que estaba sentado en el sofá con el rostro pálido. Javier, ¿estás seguro de lo que averiguaste? ¿Esa Elena, quién demonios es en realidad? ¿No decías que su padre estaba muerto? ¿Que era un simple profesor de pueblo? La voz de Ricardo temblaba de miedo y rabia. Javier levantó la cabeza bruscamente. Tenía el pelo revuelto, la mirada perdida, y en su atractivo rostro solo quedaba desconcierto y derrota. También sostenía un teléfono, y en la pantalla se veía el gráfico de las acciones del Grupo Mendoza, en caída libre y ya en negro. No lo sé, papá. Te juro que no lo sé, gritó, con la voz ronca. Lo investigué todo. Cuando la conocí era una estudiante universitaria normal y corriente. Incluso envié a alguien a la dirección de su casa. Me dijeron que llevaba años abandonada. Su madre murió pronto, y el historial de su padre estaba limpio. Era profesor de instituto, jubilado por enfermedad hace unos años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede pasar esto con una sola llamada? De repente, como si recordara algo, se levantó de un salto, corrió hacia Isabel, la agarró por los hombros y la sacudió como un loco. Mamá, has sido tú, ¿verdad? ¿La tratabas demasiado mal a mis espaldas? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Y cómo le pegaste a Sofía? Dímelo. Isabel, mareada por los zarandeos de su hijo, vio cómo sus emociones, ya destrozadas, explotaban por completo. Empujó a Javier y se echó a llorar. ¿Yo? ¿Qué he hecho yo? Solo intentaba corregir a esa niña malcriada. ¿Quién le dijo que se sirviera primero? ¿Qué tiene de malo una bofetada? Soy su abuela, es mi derecho educarla. Y esa Elena, esa vulgar, se atrevió a contestarme. ¿Ni siquiera puedo insultarla? ¿Quién iba a saber que era un demonio tan retorcido? Se hizo pasar por una corderita para devorarnos. ¡Ay, qué desgracia la mía! ¿Por qué tengo esta vida? Gritaba, golpeando el sofá, que emitía un sonido sordo. ¿Educar? ¿A eso lo llamas educar? La llamaste malnacida, mamá. Los ojos de Javier estaban rojos de ira. Era como si viera a su madre por primera vez. Pues ya está. La empresa está arruinada. Todo está arruinado. ¿Estás contenta? Todo es por vuestra culpa, de los dos. Ricardo, pareciendo desviar su ira hacia su mujer y su hijo, señaló a Isabel y la insultó. ¿Mi culpa? Ricardo, desvergonzado. Si no fuera por la ayuda de mi familia en su día, ¿crees que estarías donde estás hoy? Ahora que hay problemas, ¿me echas la culpa a mí? ¿Por qué no te culpas a ti por tu incompetencia? Incapaz de investigar adecuadamente a una mujer, Isabel replicó al instante con acritud. La frágil fachada del matrimonio se había roto por completo ante el desastre, dejando solo acusaciones y reproches mutuos. ¡Basta!, gritó Javier. Se agarró la cabeza con las manos y se derrumbó en el suelo, angustiado. ¿De qué sirve decir todo eso ahora? Tenemos que encontrar a Elena. Hay que encontrarla. Solo ella puede parar esto. Justo en ese momento, el timbre de la villa sonó de forma urgente y estridente, seguido de fuertes golpes en la puerta y un murmullo de voces. Señor Mendoza, ¿está ahí? Somos del Banco Central Hispano. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre sus préstamos. Señor Ricardo, abra la puerta. Somos de Construcciones Ibéricas. ¿Cuándo piensa pagarnos el material? Don Ricardo, somos del juzgado. Tenemos una notificación que entregarle. Cobradores de deudas, proveedores reclamando pagos, notificaciones judiciales, habían venido en persona a su puerta en mitad de la noche. En la pantalla, los rostros de los 3 miembros de la familia Mendoza se volvieron cenicientos al instante. Ricardo se tambaleó hasta la ventana, apartó con cuidado una pesada cortina y espió fuera. Con un solo vistazo, retrocedió aterrorizado, apoyándose en la pared y jadeando. Su rostro reflejaba una desesperación total. Han venido. Están aquí. Hay muchos coches, mucha gente, murmuró, su cuerpo temblando ligeramente. Isabel gritó de miedo y se escondió detrás del sofá. Javier, como si le hubieran quitado los huesos, se desplomó en la alfombra, mirando al vacío con los ojos muertos. Llama. Javier, rápido.
Llama a Elena y suplícale. Pídele perdón. Isabel, como si se aferrara a un último clavo ardiendo, asomó la cabeza por detrás del sofá e instó a su hijo con voz estridente. Como despertado por sus palabras, Javier cogió torpemente su teléfono y volvió a marcar mi número. Esta vez, en la pantalla de vigilancia, se veía claramente su llamada entrante, y en su rostro una mezcla compleja de terror, súplica y una pizca de incredulidad. Lo miré fríamente. La punta de mi dedo se detuvo un segundo sobre el botón de respuesta, y luego, con un toque ligero y decidido, presioné el botón de rechazar. E inmediatamente después, moví su número a la lista de bloqueados. El mundo se quedó en silencio. En la pantalla, Javier escuchó la voz automática. El número que ha marcado está apagado o fuera de cobertura. Primero aturdido, y luego, como si se diera cuenta de algo, su rostro perdió todo color. No se rindió, volvió a llamar varias veces, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, se derrumbó por completo. De repente, lanzó el teléfono con todas sus fuerzas contra la costosa pared de la televisión. Con un estruendo, la pantalla se hizo añicos y los fragmentos volaron por todas partes. Isabel soltó un grito aún más agudo. Javier, como una bestia que ha perdido la razón, con los ojos inyectados en sangre, gritó al aire y quizás a la cámara de vigilancia que pudiera existir con todas sus fuerzas. Elena, eres una zorra, una maldita zorra. Te juro que no te saldrás con la tuya. Ni muerto te dejaré en paz. Su ira impotente se transmitía a través de la pantalla, pero en mí solo provocaba una fría satisfacción. ¿No me dejarás en paz? ¿Con qué derecho dices eso ahora? Apagué la aplicación de vigilancia. Dejé el teléfono a un lado. La cabina volvió a estar en silencio. En el borde del cielo, tras la ventanilla, ya se vislumbraba una luz muy tenue. El amanecer estaba a punto de llegar. Sofía se había despertado. Se frotaba los ojos soñolienta y preguntó con voz suave. «Mamá, ¿dónde vamos? Se está haciendo de día». Me incliné y besé su frente limpia. Por primera vez desde que escapé de la casa Mendoza, sonreí con una sinceridad y una ternura genuinas. «Sí, mi amor, se está haciendo de día. Pronto llegaremos a un lugar nuevo. Un lugar donde solo hay gente que nos quiere. Nadie volverá a hacerle daño a nuestra Sofía». «¿Allí también hay langostinos?», preguntó Sofía, parpadeando sus grandes ojos, recordando el incidente. «Claro que sí, muchísimos. Y no solo langostinos, sino un montón de cosas ricas, riquísimas», le prometí, sonriendo. Mi corazón estaba en una paz infinita. El caos de la familia Mendoza, su colapso y su desesperación, no eran más que la última y oscura convulsión antes del amanecer. Y Sofía y yo volábamos hacia la verdadera luz. El avión aterrizó suavemente en la terminal privada del aeropuerto de Asturias justo cuando el cielo del este comenzaba a teñirse de un blanco lechoso. El mundo exterior estaba envuelto en una ligera niebla matutina, y el amanecer que se abría paso. A lo lejos, se distinguía la silueta de la ciudad, como un gigante despertando de su letargo. Cuando se abrió la puerta del avión, entró una ráfaga de aire fresco y ligeramente frío. Era completamente diferente al ambiente opresivo y cargado de caros ambientadores de la villa de los Mendoza. Respiré hondo, abracé con fuerza a Sofía, que seguía dormida en mi regazo, y bajé la escalerilla. La escena en la pista me sorprendió un poco. No era como esperaba, con el señor Garrido solo o unos pocos escoltas discretos. Frente a mí, 2 hileras de guardias de seguridad con trajes oscuros a medida y expresión solemne estaban perfectamente alineadas, como lanzas silenciosas. La formación se extendía hasta un sedán negro de aspecto muy discreto, pero cuya excepcionalidad un conocedor reconocería al instante. Esa presencia imponente, silenciosa pero abrumadora, era el símbolo del verdadero poder de la élite, a años luz de la ostentación de nuevos ricos como los Mendoza. Y la figura que se encontraba al frente de esa formación hizo que mis ojos se humedecieran al instante. No era el señor Garrido. Era mi padre, Arturo Vargas. Vestía un traje a medida de color gris oscuro. Su porte seguía siendo erguido, pero en los 5 años que habían pasado, sus sienes se habían cubierto de canas. El tiempo había grabado arrugas más profundas en su rostro. Sus ojos, antes agudos como los de un halcón, me miraban ahora. En ellos se arremolinaba una compleja mezcla de emociones: dolor, agotamiento, el alivio de haber recuperado lo perdido y una profunda e inconfesable culpabilidad. No se acercó corriendo como lo haría un padre cualquiera. Simplemente se quedó allí, en silencio, con la mirada fija en Sofía y en mí, como si intentara abarcar de un solo vistazo los 5 años perdidos. Medio paso por detrás de él estaba el señor Garrido, con su aspecto refinado, quien me miró con una sonrisa de alivio y afecto indisimulados. Caminé hacia él, paso a paso, con Sofía en brazos. El suelo bajo mis pies era firme.
pero mi corazón latía con fuerza. Durante estos 5 años, había soñado innumerables veces con nuestro reencuentro, pero nunca imaginé que volvería en estas circunstancias, tan desolada y, a la vez, tan decidida. Me detuve frente a él. Sentía un nudo en la garganta. La palabra papá se quedó en mis labios, sin poder salir. Fui yo la que, por mi inmadurez, le rompí el corazón. La mirada de mi padre se posó primero en mi rostro, escrutándome durante un momento, como si quisiera asegurarse de mi estado de ánimo, buscando cualquier signo de sufrimiento oculto. Luego, su mirada se desvió hacia Sofía, en mis brazos, y se detuvo en la marca de la bofetada, que aunque tenue, todavía era visible en la pequeña mejilla de mi hija. En ese instante, sentí que la temperatura del aire a mi alrededor descendía bruscamente. La mirada de mi padre se volvió gélida y afilada como el hielo. Era la mirada aterradora de alguien acostumbrado a decidir sobre la vida y la muerte, la mirada que solo aparece cuando tocan lo más sagrado para él. La presión que emanaba era tal que incluso sus entrenados escoltas se enderezaron inconscientemente. Extendió la mano, pero su movimiento fue extremadamente suave. Con la punta de los dedos, con una delicadeza casi imperceptible, rozó la marca roja en la mejilla de Sofía. Sus dedos temblaban ligeramente. ¿Quién ha sido? 3 palabras. Su voz no era alta, incluso sonaba un poco ronca, pero contenía un frío que helaba la sangre, como si hubiera sido sacada de un congelador. No era un grito de furia, pero la rabia explosiva que contenía me hizo estremecer. Tragué saliva, intentando mantener la voz lo más calmada posible. La madre de Javier Mendoza, Isabel Fuentes. Porque Sofía cogió un carabinero de la fuente antes de tiempo. No exageré. Solo expuse los hechos. Pero los hechos eran suficientemente crueles. Los músculos de la mandíbula de mi padre se tensaron. Era la señal de que estaba conteniendo una furia extrema. No dijo nada, simplemente retiró la mano. Cuando sus ojos fríos se volvieron hacia mí, recuperaron algo de calidez, pero sobre todo, estaban llenos de una profunda tristeza. Ya estás en casa. Finalmente, solo dijo esas 4 palabras. Se dio la vuelta y abrió la puerta del sedán negro. La niña estará cansada. Vamos a casa primero. Tu tía lo tiene todo preparado. Sí, respondí en voz baja, agachándome para sentarme en el espacioso y cómodo asiento trasero. Mi padre entró detrás de mí y se sentó a mi lado. El señor Garrido ocupó el asiento del copiloto. El coche se deslizó en silencio, tan suavemente que apenas se sentía el movimiento. El paisaje pasaba rápidamente tras la ventanilla. Las calles al amanecer, limpias y ordenadas, tan diferentes del bullicio y la vanidad de la ciudad que dejaba atrás. Dentro del coche reinaba el silencio, solo roto por la respiración acompasada de Sofía. Mi padre no me preguntó cómo me había ido en los últimos 5 años. No me interrogó sobre los detalles de la familia Mendoza. Simplemente se sentó en silencio, mirando por la ventanilla, pero yo sabía que su interior no estaba tan en calma como parecía. Después de un rato, finalmente pareció haber controlado sus emociones y habló lentamente. Su voz había recuperado su calma habitual, pero con un matiz de cansancio. Has sufrido mucho estos 5 años. Esa simple frase casi hizo que las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo se desbordaran. Apreté los labios y negué con la cabeza. Fue mi culpa, suspiró. Su mirada seguía sin posarse en mí, como si hablara para sí mismo, o para que yo lo oyera. No debía haber entrado en esa guerra de orgullo contigo. Sabía que ese tipo no era un buen partido, y aún así te dejé ir. Si hubiera sido más firme, quizás... No, papá. No es tu culpa, finalmente recuperé mi voz, aunque sonaba un poco ahogada. Fui yo la que era demasiado estúpida e ingenua. No escuché tus consejos. Es el camino que elegí, y es una lección que he aprendido en estos 5 años. Mi padre entonces se giró para mirarme profundamente. En sus ojos había alivio pero también dolor. De los fracasos se aprende a ser más sabio. Siendo la hija de Arturo Vargas, si te caes, puedes levantarte por ti misma. Hizo una pausa y su tono se volvió frío. Del asunto de los Mendoza ya no te preocupes. Yo me encargaré de limpiarlo todo. En ese momento, el señor Garrido, desde el asiento delantero, se giró en el momento oportuno y me entregó una tablet delgada y moderna. La pantalla estaba encendida. Señorita, eche un vistazo a esto primero. Es el movimiento en los medios de las últimas horas. Tomé la tablet. En la pantalla, una interfaz cuidadosamente organizada mostraba los titulares de los principales portales económicos y las tendencias en redes sociales. Casi todos los artículos estaban relacionados con la familia Mendoza. Las palabras utilizadas eran incendiarias e impactantes, misterio en la bolsa. Las acciones del grupo Mendoza se desploman a la mitad en una noche. Ataque especulativo. Última hora. Varias multinacionales rompen sus acuerdos con el grupo Mendoza.
Un imperio comercial se desmorona. Exclusiva. La CNMC investiga al Grupo Mendoza por presunto fraude contable. Del cielo al infierno. La pesadilla de los Mendoza. Acreedores se aglomeran en su puerta. El último artículo venía acompañado de un video corto y algo borroso, pero lo suficientemente claro para reconocer la situación. Era la escena que había visto a través de la cámara de vigilancia. La puerta de la villa de los Mendoza asediada. Alguien lo había grabado y se estaba volviendo viral. Los comentarios eran un festival de sarcasmo. ¿Esto es real? El grupo Mendoza está acabado. ¡Qué bien! Ya era hora de que a esos nuevos ricos se les bajaran los humos. Dicen que se metieron con quien no debían. Se lo tienen merecido. Ese Javier Mendoza siempre iba de sobrado. Así le va. El karma existe. La mujer que grita en el video es la madre, ¿no? Vaya familia de impresentables. La justicia existe. Esta gente sin escrúpulos tiene lo que se merece. La opinión pública estaba siendo guiada con precisión por una mano invisible y poderosa, clavando a la familia Mendoza en la picota de la vergüenza pública, sin darles la más mínima oportunidad de remontar. No era solo un golpe empresarial, era una sentencia de muerte social. Toda la imagen y la red de contactos que la familia Mendoza había construido con tanto esfuerzo se habían hecho añicos en una sola noche. Desde la tablé. No sentía ninguna compasión, solo una fría calma. Este era el precio por enfurecer a mi padre y por dañar a su nieta. Esto es solo el principio. Un calentamiento para la opinión pública. El verdadero ajuste de cuentas está por llegar, añadió mi padre, como si leyera mis pensamientos. El primer gran préstamo bancario vence hoy a las 9 de la mañana. Los Mendoza no podrán pagarlo. Miré mi reloj. Eran poco más de las 6 de la mañana. Quedaban menos de 3 horas. La cuenta atrás para el toque de difuntos de la familia Mendoza había comenzado. El coche entró en una urbanización extremadamente vigilada y de ambiente sereno en la zona más exclusiva de las afueras de Oviedo. Finalmente, se detuvo frente a una casona de estilo tradicional asturiano, de apariencia antigua pero que exudaba solidez y abolengo. Este era mi verdadero hogar. A diferencia de la villa de los Mendoza, construida con oro y jade, aquí cada brizna de hierba, cada árbol, cada ladrillo y cada teja respiraban verdadero poder y el peso de los años. Señorita, su habitación está preparada. También hemos redecorado la sala de juegos de la señorita Sofía, con el estilo que a usted le gustaba de pequeña, dijo el señor Garrido, bajando del coche para abrirme la puerta. Salí del coche con Sofía en brazos. De pie, ante la puerta familiar pero extraña de mi casa, me invadió una mezcla de emociones. Mi padre se paró a mi lado y me dio una palmada en el hombro. Su tono era firme. Lleva a la niña a descansar. Deja el resto en mis manos. Asentí. Con Sofía en brazos, entré en el hogar que verdaderamente podía protegerme de cualquier tormenta. Y en ese mismo momento, en aquella ciudad lejana, la villa de los Mendoza debía ser un auténtico infierno. Para ellos, las campanadas de las 9 serían el juicio final. El despacho de mi padre estaba en la parte más recóndita de la casona. Había que atravesar varios patios y tranquilos pasillos para llegar. La puerta era de una pesada madera de nogal. El señor Garrido se detuvo ante ella, me hizo un gesto para que guardara silencio y esperó fuera. Al empujar la puerta, el espacio interior era mucho más grande de lo que imaginaba. 3 de las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros y legajos ordenados. En el aire flotaba un olor sereno, una mezcla de papel antiguo y buena tinta. Mi padre no estaba sentado detrás de su gran escritorio, sino de pie, frente a un enorme ventanal que daba a un jardín meticulosamente cuidado. Las ramas de un viejo manzano se extendían con vigor. Estaba de espaldas, y la luz del amanecer recortaba su silueta, dándole un aire solitario. Oyó mis pasos, pero no se giró de inmediato. Simplemente habló con calma, su voz resonando en el silencioso despacho. ¿Has venido? Sí, papá. Me detuve a poca distancia, a su espalda. Se giró lentamente. En sus manos sostenía un delgado sobre de papel. Su mirada se posó en mi rostro, estudiándome durante un momento, como si evaluara mi estado. ¿Sofía sigue durmiendo? Sí, profundamente. Bien, me tendió el sobre que sostenía. Mira esto. Lo tomé y lo abrí. Dentro había unas pocas hojas. La primera era una captura de pantalla de un balance financiero y copias de varios contratos clave. Sobre ellos, con un bolígrafo rojo, estaban rodeados números y cláusulas impactantes. Este es el estado real de la deuda de Docentic, la principal filial del Grupo Mendoza y su único activo rentable que genera efectivo. Junto con los contratos de préstamo de sus 3 proyectos principales, el tono de mi padre era tranquilo, como si diera el parte meteorológico. Les di un pequeño toque de atención a su auditora y a sus socios, y todo lo que tenían escondido bajo la alfombra salió a la luz.
Mi mirada recorrió rápidamente las cifras. El supuesto activo rentable tenía en realidad un patrimonio neto negativo de una cantidad astronómica. Se mantenía a flote gracias a complejas transacciones entre empresas del grupo y contratos falsos. Y los contratos de préstamo eran tan draconianos que, en el momento en que tuvieran un problema de liquidez, los Mendoza lo perderían todo, hasta la camisa. El banco les reclamará a las 9 en punto el primer vencimiento de un préstamo a corto plazo de 30 millones de euros. Los fondos disponibles de los Mendoza, incluyendo algunas acciones que acaban de malvender para conseguir liquidez, no superan los 5 millones. Mi padre se acercó al escritorio, cogió su tablet y deslizó el dedo por la pantalla un par de veces. Apareció una pantalla de seguimiento en tiempo real. Mostraba la cotización de las acciones del Grupo Mendoza, en constante fluctuación, y los titulares de las noticias económicas. Tras la sangría de anoche, las acciones habían vuelto a desplomarse en la apertura, sin lugar a dudas. La oferta de venta era masiva, y nadie compraba. Los titulares de las noticias eran cada vez más sensacionalistas. El Grupo Mendoza podría declarar el concurso de acreedores hoy mismo. ¿Quién está detrás del misterioso ataque especulativo? Proveedores se manifiestan frente a la sede del Grupo Mendoza. Ricardo debe estar ahora mismo en su despacho, arrancándose los pelos, intentando convencer a los pocos accionistas y acreedores que aún le escuchan la voz de mi padre no delataba ninguna emoción. Pero es inútil. Ya he enviado copias de estos documentos de Docentic a sus acreedores más importantes y a su principal competidor. A estas alturas, estarán más nerviosos que el propio Ricardo. Dejé los documentos. Todo estaba claro en mi mente. La estrategia de mi padre no era un simple ataque financiero. Había encontrado con precisión el talón de Aquiles de los Mendoza y simplemente había empujado un poco. Su imperio comercial, aparentemente sólido, ya estaba podrido por dentro. Solo necesitaba el detonante adecuado para derrumbarse como un castillo de naipes. Y mi llamada de ayer fue ese detonante. Mi padre abrió otro video en la pantalla. Mostraba un rincón discreto de un reservado de lujo. Aunque la iluminación era tenue, se distinguían los perfiles de dos hombres. Uno era Javier Mendoza. El otro, sorprendentemente, era Borja de la Torre, el hijo de una familia acomodada con la que solía codearse. El video no tenía sonido, pero se veía a Javier, con una expresión ansiosa y casi servil, diciéndole algo a Borja, gesticulando, como si le pidiera dinero o ayuda. Borja, con una expresión de falsa impotencia, encogía los hombros o negaba con la cabeza. Pero en sus ojos se leía una satisfacción mal disimulada y una clara distancia. A rey muerto, rey puesto, comentó mi padre con calma, cerrando el vídeo. Los amigos con los que Javier solía salir de fiesta estarán ahora huyendo de él. Y él que todavía pensará que puede superar esta crisis con sus antiguos contactos. Ingenuo. Miré la imagen servil y patética de Javier en la pantalla. Comparada con el rostro frío y despectivo que me ordenó lárgate la noche anterior, no sentí ninguna compasión. Solo una gélida confirmación. Este era el hombre del que una vez estuve ciegamente enamorada. Su debilidad y esnovismo innatos se revelaban sin pudor ante una crisis real. ¿Hasta dónde piensas llegar? Levanté la vista hacia mi padre. Sabía que con su poder, podría hacer que los tres Mendoza desaparecieran silenciosamente, ahogados en deudas y miseria. Incluso tenía medios más drásticos, pero había elegido enterrarlos socialmente, de forma pública. La mirada de mi padre se clavó en mí, penetrante, como si leyera mi mente. Eso depende de ti, Elena. La humillación que sufriste, el daño que le hicieron a Sofía, ¿qué precio crees que es justo? Guardé silencio por un momento. En mi mente, pasaron la bofetada y los insultos de Isabel, la frialdad de Javier, la marca roja en la mejilla de Sofía y su llanto aterrorizado. Haz que pierdan lo que más valoran, dije con claridad. Mi voz no era fuerte, pero estaba cargada de una firme determinación. Lo que Javier e Isabel más valoran es la riqueza y el estatus de la familia Mendoza, y su patética vanidad, pues que lo pierdan todo, que acaben en la ruina, para que ellos también prueben lo que es ser pisoteados y despreciados a voluntad. Quiero que pasen el resto de sus vidas atormentados por la pesadilla de hoy y el arrepentimiento. En cuanto a Ricardo Mendoza, hice una pausa. Era el único en esa casa con una pizca de decencia. Mostró un mínimo de bondad hacia Sofía. Si entiende la situación y coopera, se le puede dejar una salida básica, para que se aparte de este circo. Pero si elige hundirse con su mujer y su hijo, no será culpa de nadie. Mi padre escuchó mis palabras y en su rostro apareció una casi imperceptible sonrisa de satisfacción. Asintió. Bien pensado. Cada uno es responsable de sus actos y de sus deudas. Con gente así, mantenerlos con vida, sumidos en la pobreza y el sufrimiento, es un castigo mucho más severo que hacerlos desaparecer. Se acercó al escritorio y pulsó el botón del interfono.
Señor Garrido, proceda según lo planeado. Ya puede enviar la advertencia personal a Ricardo Mendoza. Entendido, don Arturo se oyó la voz de Garrido a través del altavoz. Supe que el juicio final sobre la familia Mendoza había sido dictado. Ricardo recibiría un ultimátum: cortar lazos y sobrevivir, o resistir hasta el final. La elección era suya. Justo entonces, alguien llamó suavemente a la puerta del despacho. Una de las asistentes del hogar, con Sofía recién despertada y frotándose los ojos en brazos, estaba en el umbral. Señorita, don Arturo. La niña se ha despertado y busca a su madre. La expresión fría de mi rostro se derritió al instante. Me acerqué rápidamente y tomé a Sofía en brazos. Después de dormir, parecía mucho más animada. La marca de su mejilla era casi invisible. Se acurrucó en mi cuello y me llamó suavemente: mamá. Luego miró con curiosidad a mi padre, junto a la ventana, con un poco de timidez. La expresión severa del rostro de mi padre también desapareció. Intentó suavizar sus facciones al máximo y le tendió los brazos a Sofía. Su voz era increíblemente tierna. Sofía, ven aquí. Deja que el abuelo te coja. Sofía me miró. Asentí para animarla. La niña dudó un momento, pero luego extendió sus bracitos y se dejó coger por mi padre. Él la sostuvo en brazos. Sus movimientos eran un poco torpes, pero en sus ojos había una emoción y un cariño indescriptibles. Examinó de cerca la carita de Sofía, especialmente la mejilla que había sido golpeada. Solo cuando confirmó que no había rastro de la herida, suspiró aliviado. Sofía, ¿tienes hambre? El abuelo te ha preparado un montón de cosas ricas. Hay pasteles dulces y también las croquetas de centollo que tanto le gustaban a tu mamá cuando era pequeña. Mi padre intentaba tentarla con comida. Los ojos de Sofía se iluminaron. Preguntó con voz suave: ¿también hay langostinos? Mi padre se quedó paralizado un instante. Luego, comprendiendo, una sombra de dolor e ira cruzó sus ojos, pero fue reemplazada por una ternura aún más profunda. Claro que sí. Tenemos todos los langostinos que nuestra Sofía quiera. A partir de ahora, en casa del abuelo, Sofía podrá comer todo lo que le apetezca. Nadie se lo quitará, y nadie la regañará por ello. Al ver esta escena, la última sombra de oscuridad en mi corazón se desvaneció. Esta era la vida y el amor que mi hija merecía. Unas semanas más tarde, recibí una llamada. Era la antigua asistenta de la familia Mendoza. Señorita Elena, ¿es usted de verdad? ¡Qué alegría!, dijo sollozando. La familia Mendoza se arruinó, ¿sabe? Yo también perdí mi trabajo, y mi hijo se rompió una pierna trabajando y está en el hospital. Necesitaba dinero urgentemente, así que fui a buscar a la señora, a doña Isabel, para pedirle los 3 meses de sueldo que me debía. Pero es otra persona. No solo no me dio el dinero, sino que me gritó que por mi culpa, por sacar aquella zarzuela, la familia se había ido a la ruina. Me llamó gafe y hasta intentó pegarme. El señorito Javier la detuvo, pero él también me dijo que no tenía un euro. Y hasta me pidió que le prestara algo. Señorita, ¿se puede creer? Yo, que iba a cobrar una deuda. Esa gente se ha vuelto loca. Han perdido toda la vergüenza. Escuché en silencio, con una sonrisa despectiva. Efectivamente, sin el halo del dinero y el estatus, la naturaleza despreciable de la madre y el hijo Mendoza se revelaba en toda su crudeza. Le envié el doble del sueldo que le debían, con un extra generoso para el tratamiento de su hijo y sus gastos. Era el epílogo más vívido de su miserable destino. Salón de baile de un hotel de 5 estrellas en Madrid. Una cena benéfica. Entré en el salón del brazo de mi padre, caminando sobre la alfombra roja. Llevaba un vestido de noche de un blanco perlado, de corte sencillo pero elegante, y un collar de diamantes de un brillo sutil. El pelo recogido en un moño sofisticado y un maquillaje ligero. Emanaba un aire de nobleza fría y distinguida. Como promotora del proyecto, subí al estrado para dar un discurso. Hablé de cómo la educación puede cambiar el destino de las niñas, de cómo las pequeñas acciones de bondad se suman para crear una fuerza poderosa. Cuando terminé, recibí un caluroso aplauso. Hacia el final de la fiesta hubo un pequeño alboroto en la entrada del salón. El señor Garrido se acercó a mi padre y le susurró algo al oído. Seguí su mirada. Una figura familiar estaba siendo retenida, con cortesía pero con firmeza, por la seguridad del hotel. Era Javier Mendoza. Llevaba un traje arrugado y que no le quedaba bien. El pelo revuelto, los ojos hundidos, y en su rostro las marcas del alcohol y la pobreza. Desentonaba por completo con la gente elegante que lo rodeaba. Intentaba entrar a la fuerza gritando algo. Su aspecto patético, miserable y casi enloquecido atrajo algunas miradas de soslayo,
pero la mayoría, tras un vistazo de disgusto, volvieron a sus conversaciones. Mi corazón se encogió por un instante al verlo, pero fue reemplazado de inmediato por una enorme extrañeza y una indiferencia total. Los guardias de seguridad lo sacaron rápidamente. El salón recuperó al instante su atmósfera habitual, como si el incidente no hubiera sido más que un pequeño contratiempo. Aparté la vista. Mi expresión no cambió. Continué mi conversación con la presidenta de la Fundación Cultural que estaba a mi lado, sonriendo mientras discutíamos cómo incorporar la educación artística al proyecto. En mi mente, fue como si una pequeña piedra hubiera caído en un lago en calma, creando una leve onda que se desvaneció al instante. La verdadera superación, la verdadera victoria, no era una venganza rabiosa. Era estar en una altura que él nunca podría alcanzar, donde su miserable figura ya no podía provocar ni la más mínima onda en mi corazón. Para mí, era como una hormiga, indigno siquiera de una segunda mirada. El coche se deslizaba suavemente de vuelta a casa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del señor Garrido. Una sola línea. Asunto zanjado. No volverá a molestarla. Apagué la pantalla y cerré los ojos. En mi corazón no había euforia por la venganza, sino la claridad y la serenidad que llegan después de haber superado todas las tribulaciones. El futuro era largo. Tenía una hija que criar, las responsabilidades de una familia que asumir y una nueva vida que forjar. Todo lo relacionado con la familia Mendoza, junto con aquella bofetada y aquel lárgate, se había desvanecido en la distancia. Como el humo, un nuevo capítulo, mi nuevo capítulo, comenzaba oficialmente esa noche. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.